¿Alguna vez te has preguntado qué son los ansiolíticos? Si es así, quédate porque en este video hablaremos de esta familia de medicamentos, sus bases bioquímicas, su farmacocinética, farmacodinamia, las indicaciones, sus efectos adversos y el manejo de los mismos. Antes de empezar a hablar de ansiolíticos como tal, conviene mencionar aspectos relevantes de la ansiedad. Al conocer qué es esta, sabremos cómo actúan los fármacos ansiolíticos para disminuirla. La ansiedad es una experiencia implícita a la condición humana, cuya finalidad es adaptar y mejorar el rendimiento del individuo. Sin embargo, dicha ansiedad también puede construir una de las causas generadoras de un importante sufrimiento psicológico. Toda persona experimenta ansiedad de forma normal en algún momento de su vida cotidiana ante situaciones de incertidumbre. El problema surge cuando esa ansiedad normal y adaptativa aparece ante un peligro que no es real, o bien cuando su intensidad y duración son muy superiores con relación a la causa que la origina. Se estima que aproximadamente el 25% de la población sufrirá algún trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Partiendo de lo anterior, podemos deducir que los ansiolíticos son un tipo de drogas psicotrópicas que se utilizan para reducir la ansiedad y, en combinación con la psicoterapia, ayudan a aprender a afrontar las situaciones temidas. Específicamente, estas drogas deprimen la actividad del sistema nervioso central, disminuyen la frecuencia cardíaca y respiratoria, a la vez que reducen sentimientos de nerviosismo y tensión. Las críticas al uso de estos fármacos es que alivian los síntomas, pero no resuelven los problemas subyacentes, y esto puede producir dependencia psicológica por parte del paciente, ya que éste tenderá a tomarlo cada vez que sienta ansiedad, razón por la cual no se recomienda su uso prolongado. Pero entonces, ¿dónde ocurren todos estos procesos que provocan que sintamos ansiedad? Pues se ha estudiado que tanto en los procesos fisiológicos como en los trastornos por ansiedad participan algunas de las estructuras cerebrales que conforman el sistema límbico, que es el responsable de las emociones y de las estrategias asociadas a la supervivencia, es decir, preservar la vida a través de reacciones de lucha o de huida, de alimentación y la actividad sexual. Esta región comprende varias estructuras profundas del cerebro, como el cíngulo, la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo y otras estructuras, todas ellas con conexiones con el tallo cerebral, del cual sale el nervio vago, nervio que inerva casi todos los órganos del tórax y del abdomen, entre ellos el corazón y el intestino, y que además son capaces de lograr la activación simpática, por lo que pueden regular ciertas actividades involuntarias que ocurren durante un episodio ansioso, tales como el ritmo del corazón, la presión arterial, sudoración, entre otros. Según estudios, en el periodo de relajación entre uno y otro ataque de pánico, el sistema límbico derecho y la circunvolución parahipocámpica muestran actividad anormal, y se ha visto una reversión de estos cambios luego de la estimulación eléctrica en estos núcleos. También se ha observado que en los estados de miedo se activan tanto las puntas de los lóbulos temporales como los núcleos amigdaloides, la cual se piensa que es una de las estructuras más importantes para la ansiedad. Las lesiones en la amígdala del hombre producen un efecto calmante y la estimulación eléctrica en pacientes bajo los efectos de anestesia local provoca sentimientos de miedo y de confusión. La aplicación in situ de benzodiazepinas y del barbitúrico fenobarbital en la amígdala produce acciones ansiolíticas. Estas acciones reductoras de ansiedad son antagonizadas por el flumanicil, un antagonista del complejo receptor GABA-benzodiazepinas. Otro aspecto relacionado con el desarrollo de la ansiedad es el estrés crónico, el cual disminuye los niveles cerebrales de ácido gamma-aminobutírico en el hipocampo de la rata, lo que coincide con observaciones en humanos en estado ansioso y depresivo, en quienes se han encontrado niveles disminuidos de GABA en el líquido cefalorraquídeo. De todo esto podemos concluir que, básicamente, la administración de fármacos ansiolíticos como las benzodiazepinas, que tienen acciones agonistas GABAérgicos, promueven un equilibrio en la neurotransmisión reflejado en esa disminución de algunos síntomas de la ansiedad. Sin embargo, neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina también están involucrados en la fisiopatología de los trastornos por ansiedad. Para comprender un poco más esta fisiopatología de la ansiedad, hablemos un poco más acerca de nuestro principal neurotransmisor implicado, el ácido gamma-aminobutírico, el GABA. Este es un aminoácido no proteico de 4 carbonos derivado del ácido glutámico, reconocido como el principal neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central. Es producido por neuronas GABAérgicas que podemos encontrarlas presentes en la médula espinal, el cerebelo, los ganglios basales y muchas otras áreas de la corteza. El GABA se almacena y se transporta mediante proteínas vesiculares sinápticas conocidas
como transportadores de aminoácido inhibitorio vesicular y es liberado desde la terminal nerviosa hacia hendiduras sinápticas por una serie de proteínas transportadoras que utilizan gradientes de cloro y sodio y se nombran desde el GAT1 hasta el GAT4. Este neurotransmisor GABA liberado reduce la excitabilidad neuronal a lo largo de todo el sistema nervioso y esto lo hace mediante la unión con su receptor. Ahora bien, estos receptores GABA son proteínas transmembranales presentes tanto en los procesos presinápticos como postsinápticos. Encontramos el GABA-A, el receptor metabotrópico GABA-B y el receptor GABA-C. Los receptores GABA-A son glucoproteínas heterooligoméricas compuestas de 5 subunidades dispuestas de forma casi simétrica alrededor de un canal central, que son canales de cloruro activados por la unión al ligando. Una isoforma importante de este receptor, que se encuentra en muchas regiones del cerebro, consta de 2 subunidades alfa-1, 2 beta-2 y una gamma-2. En esa isoforma, los 2 sitios de unión del GABA se localizan entre las subunidades alfa-1 y beta-2 adyacentes. Sin embargo, existen al menos 16 tipos de estas subunidades proteicas que pueden llegar a conformar este canal. El complejo macromolecular GABA-A, conducto del cloro, es uno de los más versátiles aparatos de respuesta farmacológica en el cuerpo. Además de las benzodiazepinas, los barbitúricos y los hipnóticos más recientes, como por ejemplo el suerpidem, muchos otros fármacos con efectos en el sistema nervioso central pueden modificar la función de este receptor importante, como por ejemplo el alcohol y ciertos anestésicos intravenosos como el etomidato, el propofol, además del tiopental. La pregunta clave que nos hacemos en este momento es entonces cómo genera el GABA su acción en este receptor. Pues bien, el GABA se une en un lugar cerca entre las subunidades alfa y beta. La unión de GABA con el receptor provoca cambios conformacionales que abren esos canales, ocasionando el paso tanto de iones cloruro como de cationes de potasio. Cuando los iones negativos de cloruro van hacia el interior de la membrana, se genera una hiperpolarización de esa membrana neuronal y por consiguiente disminuye la posibilidad de que se dé un potencial de acción que active esta célula en cuestión para que cumpla sus funciones respectivas. Posterior a la terminación de la interacción del GABA con su receptor, va a recapturarse en la neurona postsináptica y a metabolizarse en la mitocondria para convertirse en glutamato y luego en glutamina y comenzar nuevamente el ciclo. El ligando endógeno principal va a ser el ácido gamma-aminobutírico o GABA. Sin embargo, varios ligandos también se unen a sitios del complejo del receptor, ocasionando estas mismas modificaciones alostéricas, que son los cambios en la conformación que pueden potenciar la función del GABA. Los medicamentos que actúan como moduladores alostéricos de los receptores GABA, también conocidos como análogos de GABA o medicamentos GABAérgicos, no se unen a los mismos sitios de unión del GABA, debido a que su función no es sustituir a este neurotransmisor, sino aumentar la afinidad del GABA para su lugar de unión al complejo. Esto se traduce en un efecto potenciador de este sistema inhibidor. Cuando una persona tiene diagnóstico de un trastorno de ansiedad, a nivel neuroquímico se traduce entre otras cosas como un mal funcionamiento de este tipo de canales neuronales reguladores de sentimientos de amenaza y respuestas de huida o ansiedad, haciéndolos mucho más sensibles y susceptibles de fallar, lo que se representa en los pacientes como una alteración de ese equilibrio psicosomático acompañado de otras manifestaciones físicas, de manera que las personas que padecen este tipo de trastornos ven activados dichos sentimientos y circuitos en momentos o durante más tiempo del necesario. Por ello se utilizan este tipo de fármacos que participan principalmente en la neurotransmisión GABAérgica y que permiten efectos ansiolíticos que regulan los síntomas más característicos de los trastornos de ansiedad. ¿Cómo se clasifican los ansiolíticos? Bueno, ahora que sabemos lo que son, podemos ver cómo se clasifican y se subclasifican estos. Para empezar, si esto fuera una película o una serie, las benzodiazepinas serían las protagonistas. Recuerda, médico, cuando se requiere el efecto ansiolítico inmediato, las benzodiazepinas son el tratamiento ideal. Entre los otros tipos de ansiolíticos que comparten grupo con las benzodiazepinas, tenemos los análogos de las benzodiazepinas, los barbitúricos e incluso los antidepresivos, también los antihistamínicos y simpaticolíticos, los cuales ayudan a controlar los efectos orgánicos de la ansiedad. También tenemos otros fármacos como la tifoxina y el cannabidiol, de los cuales todos vamos a ver las características a continuación. Empezamos por la subclasificación de las benzodiazepinas. Existen varios métodos para clasificarlo, según su estructura, las indicaciones y la que usaremos en este video, según su tiempo de vida medio, el cual es el tiempo que tarda, como sabemos, la concentración de un fármaco en disminuir a la mitad de su dosis inicial.
Los subgrupos de benzodiazepinas serían los siguientes. Los de tiempo de vida media ultra corta, el triazolam, midazolam y brotizolam, usadas como hipnóticos. Aquellos que tienen un tiempo de vida inferior a las 10 horas. En el segundo subgrupo vamos a encontrar los de tiempo de vida media corta. En este grupo vamos a encontrar lorazepam, oxazepam y temazepam, aquellos con tiempo de vida entre 10 y 24 horas. Siguiendo con la clasificación, tenemos las benzodiazepinas de tiempo de vida media o intermedia. En esta vamos a incluir el clonazepam, alprazolam y alazepam. con un tiempo de vida entre las 24 y 30 horas. Y por último, las de tiempo de vida larga, por ejemplo, el clorazepato, diazepam, clorodiazepam, pinazepam, chistezepam, bromazepam, aquellos que tienen una vida superior, una vida media superior a las 30 horas. Las indicaciones más frecuentes de las benzodiazepinas son la ansiólisis, la sedación y el tratamiento del insomnio. Como antiepilépticos constituyen la primera opción en el tratamiento de las crisis convulsivas, siendo escaso su rol en el tratamiento crónico debido al desarrollo de tolerancia. A su vez, por su efecto miorrelajante pueden utilizarse en el tratamiento de la espasticidad. Las mismas también son utilizadas en el tratamiento del síndrome de abstinencia alcohólica para atenuar las disquinesias tardías producidas por el uso prolongado de antipsicóticos y en el tratamiento de urgencia de los episodios de agitación psicomotriz. La mayoría de las benzodiazepinas pueden ser utilizadas de manera intercambiable. Sin embargo, su uso en la práctica clínica está condicionado por su tiempo de acción y vía de administración. Entre las benzodiazepinas de acción ultracorta encontramos al midazolam, que está disponible en comprimidos y solución inyectable, por lo que puede ser administrado por vía oral, intravenosa, intramuscular e incluso subcutánea. Se usa principalmente como sedante preanestésico para inducir somnolencia y mejorar la angustia. Puede servir para tratar episodios agudos de ansiedad, aunque no es de primera línea. Es frecuentemente utilizado para tratar el estatus epiléptico, ya que tiene una acción rápida y en la fase de sedación o hipnosis de la secuencia de intubación. El triazolam, por otro lado, se usa principalmente para tratar el insomnio, debido a su rápida y corta acción, y también a que su presentación es únicamente oral. En cuanto a las benzodiazepinas de acción corta o media, encontramos principalmente al alprazolam, al lorazepam, al bromazepam y al oxazepam. Todos estos fármacos vienen en presentación oral y el lorazepam además en presentación endovenosa. Son utilizados principalmente para tratar el trastorno de crisis de ansiedad, agorafobia y pánico. Y también pueden utilizarse para tratar el insomnio, aunque no son de primera línea para este trastorno. Y el lorazepam por vía endovenosa puede usarse también como tratamiento del estatus epiléptico. En cuanto a los de acción prolongada, en esta categoría encontramos al diazepam, clonazepam y clonazepato. Estas pueden usarse para tratar los trastornos de ansiedad y las crisis de ansiedad, aunque no son de primera elección y solo se usan si fallan las benzodiazepinas de acción intermedia. Igualmente para tratar el insomnio. Para el síndrome de abstinencia alcohólica es de primera línea el diazepam, el cual también puede usarse para tratar el estatus epiléptico y como coadyuvante para tratar el dolor producido por espasmos musculares. El clonazepam es la única benzodiazepina que tiene utilidad para tratar la enfermedad epiléptica y de esa manera evitar convulsiones. Las benzodiazepinas también están indicadas como antídoto por intoxicación con agentes adrenérgicos como cocaína, epinefrina, anfetamina, antidepresivos, entre otros. Independientemente de la indicación, se recomienda considerar los siguientes aspectos. Primero, prescribir benzodiazepinas solamente cuando el paciente tenga un malestar significativo, con alteración en su funcionamiento. Segundo, comenzar con la menor dosis posible. Tercero, utilizar las benzodiazepinas por el menor tiempo posible. No deberían ser utilizadas por un periodo mayor a 8 o 12 semanas, incluyendo el tiempo de retirada de las mismas. Cuarto, evitar la asociación de 2 o más de benzodiazepinas. Y quinto, realizar un plan de retirada que debe ser comunicado por escrito al paciente en el momento en que se prescribe una benzodiazepina. Sexto, hay que realizar una monitorización estrecha del tratamiento, pertinencia, efectos adversos, dependencia, entre otros. Conocer la farmacocinética de estos medicamentos es vital para saber cómo va a actuar en el organismo del paciente. Empezaremos contándote que todas esas benzodiazepinas se absorben en forma completa con excepción del clorazepato, el mismo que es descarboxilado rápidamente en el jugo gástrico hasta el N-desmetildiazepam, que más tarde es absorbido por completo.
Todos los fármacos que muestran actividad a nivel del receptor benzodiazepina pueden dividirse con base a su semivida de eliminación en 4 categorías. La primera es las benzodiazepinas de acción ultracorta, los fármacos de acción corta que estos van a tener una semivida menor de 6 horas, los medicamentos de acción intermedia con una semivida de 6 a 24 horas y los fármacos de acción larga con una semivida mayor a 24 horas. Estas benzodiazepinas y sus metabolitos activos se van a unir a la proteína plasmática y la extensión o intensidad de dicha unión va a guardar una relación íntima con la liposolubilidad que varía desde el 70% en promedio con el alprazolam a casi un 99% con el diazepam. Es así como esa concentración en el líquido cefalorraquídeo es casi igual a la que muestra el fármaco libre en el plasma. Sin embargo, se observan a veces competencias con otros fármacos que se ligan a esa proteína y es entonces como estas benzodiazepinas son captadas rápidamente entre el cerebro y otros órganos con abundante riego después de administración intravenosa. Por eso la captación rápida surge en fase de la redistribución de esos tejidos con menor circulación, en particular lo que es el músculo y la grasa. Esa redistribución es más rápida en caso de los fármacos con una liposolubilidad máxima. Ahora, el metabolismo hepático es responsable del aclaramiento de todas las benzodiazepinas. Los patrones y las tasas de metabolismo dependen de los medicamentos individuales. La mayoría de estas benzodiazepinas se someten a oxidación microsomal, incluida la N-desalquilación y la hidroxilación alifática, catalizada por las isoenzimas del citocromo, en especial el citocromo P450 3A4. Los metabolitos se conjugan posteriormente para tomar glucurónidos que se secretan en la orina. Sin embargo, muchos metabolitos de la fase 1 de las benzodiazepinas son farmacológicamente activos, algunos con largas semividas, y las benzodiazepinas en las que el fármaco precursor o los metabolitos activos tienen semividas prolongadas tienen más de 3 probabilidades de causar efectos acumulativos con dosis múltiples. El metabolismo de varias benzodiazepinas de uso común, que incluye el diazepam, el midazolam y el triazolam, se ven afectados por inhibidores inductores de las isoenzimas hepáticas P450. Los metabolismos solubles en aguas y los sedantes hipnóticos, en su mayoría formados a través de la conjugación de la fase 2 de metabolitos de fase 1, se excretan principalmente a través del riñón. Todas las benzodiazepinas actúan aumentando la acción inhibidora de GABA y se unen a muchos receptores GABA en el sistema nervioso, incluyendo las isoformas del receptor que contienen las subunidades alfa 2, alfa 3 y alfa 5. Las benzodiazepinas actúan en el receptor de GABA sobre un lugar de unión alostérico, conocido como sitio benzodiazepínico, el cual se localiza en el punto de contacto entre las subunidades alfa 1 y gamma 2. Las benzodiazepinas se unen a este lugar y aumentan la afinidad del GABA para su lugar de unión al complejo del receptor GABA-A. Y esto genera un aumento de la frecuencia de apertura de ese canal de cloro, y al aumentar esa conductancia al cloro, estos fármacos producen una hiperpolarización de la membrana neuronal, y esto a su vez contrarresta ese efecto despolarizante de los neurotransmisores excitatorios. Los estudios de electrofisiología mostraron que las benzodiazepinas potencian la inhibición GABAérgica en todos los niveles del neuroeje, incluidos médula espinal, hipotálamo, hipocampo, sustancia negra, corteza cerebelosa y corteza cerebral. Las benzodiazepinas pueden aliviar la ansiedad bajo dosis que producen una sedación relativamente escasa. Estos fármacos producen depresión limitada del sistema nervioso dependiendo de la dosis, es decir, que las dosis más bajas tienen un efecto ansiolítico y sedante, mientras que las dosis más altas producen hipnosis, es decir, sueño, y sedación moderada, sin alcanzar la profundidad de una anestesia general necesaria para la pérdida de reacción a estímulos dolorosos. Las benzodiazepinas producen hipnosis mediante 4 mecanismos. Primero, disminuyen la latencia de inicio del sueño, es decir, disminuyen el tiempo transcurrido hasta conciliar el sueño. Aumenta la duración de la etapa 2 del sueño no REM, el cual constituye el 50% de esta fase. Disminuyen la duración del sueño REM y disminuyen la etapa 4 del sueño no REM, que es caracterizado por las ondas lentas. Las benzodiazepinas también pueden inducir efectos relajantes musculares mediante la inhibición de esos reflejos polisinápticos, y a dosis altas también pueden llegar a deprimir la transmisión de la unión neuromuscular.
Ahora vamos a hablar de los efectos adversos de las benzodiazepinas. La administración de las benzodiazepinas se asocia a una menor cantidad de efectos secundarios. En la mayoría de los casos suelen ser transitorios porque desaparecen en un intervalo de días a medida que el paciente desarrolla tolerancia a estos mismos. Cuando hablamos de efectos adversos, la sedación y la somnolencia son los más frecuentes. Y esto va a agravar en pacientes de edad avanzada o con enfermedades médicas asociadas. Las benzodiazepinas van a inducir somnolencia porque se mejora la señalización del GABA. Al igual que con todos los medicamentos, se debe considerar la posibilidad de la bioacumulación debido a la reducción del metabolismo o a la eliminación en caso de difusión hepática, particularmente en adultos mayores y mujeres. También se produce con cierta frecuencia ataxia, disartria, incoordinación motora, diplopía y vértigo. Y estos son signos de afectación cerebelosa y se relacionaría porque las benzodiazepinas actuarían en esta región porque afectan la conductancia de los canales de sodio. Dentro de los efectos secundarios a nivel cognitivo destacan la amnesia, supuestamente mediada por la acción de las benzodiazepinas en el hipocampo y que aparece sobre todo en su administración intravenosa, por lo que también son utilizadas en la inducción anestésica a pacientes ingresados a unidades de cuidados intensivos. Las benzodiazepinas también suelen ser depresores del centro respiratorio y el uso crónico de estas puede dar lugar a dependencia, tanto física como psíquica. Bueno, ya sabemos cuáles son los efectos adversos. Como médicos debemos saber el manejo de los mismos para así mejorar la calidad de vida del paciente. Empezaremos a hablar del manejo de los efectos adversos de las benzodiazepinas y tenemos que la sobredosis por benzodiazepinas no suelen poner en peligro la vida, aunque pueden producir ataxia, somnolencia y adinemia. Esta sintomatología se puede revertir con el antagonista flumazenil. Su presentación comercial la tenemos como Anexate y este es utilizado sistemáticamente en los servicios de urgencia para casos de sobredosis. En caso de farmacodependencia no se debe tratar con neurolépticos, sino con reducción gradual de estas benzodiazepinas o con hidroxicina. Si es una benzodiazepina de acción corta, vamos a encontrar el lorazepam, el aprazorán, y si es preferible se puede sustituir por una de acción prolongada como el clorazepato y el catazolam. Los fármacos ansiolíticos tienen diversas contraindicaciones, por eso es muy importante saber en qué pacientes definitivamente no la podemos indicar para evitar problemas a futuro. Empezamos con los pacientes que han sufrido de trastorno de estrés postraumático crónico. No hay una evidencia convincente de que las benzodiazepinas sean efectivas para los síntomas centrales de este trastorno. Inclusive en algunos pacientes existe el riesgo de que empeoren los síntomas de trastorno por estrés postraumático. ¿Qué síntomas? La hiperexcitación y la irritabilidad. En los pacientes con trastorno de personalidad límite es muy probable que la administración a largo plazo de las benzodiazepinas empeore la impulsividad de estos. Además, estos pacientes pueden tener mayor predisposición a la dependencia de las benzodiazepinas por su probabilidad a involucrarse en el desvío de las drogas, así que tampoco. Los pacientes cuyo historial en general tenga un trastorno por consumo de sustancias primario de larga duración van a tener lógicamente un riesgo de volverse dependientes de las benzodiazepinas. Los pacientes que tengan algún deterioro cognitivo leve o demencia, estos ansiolíticos tienen que utilizarse con mucha precaución. Si podemos evitar la administración a largo plazo, las benzodiazepinas sería lo ideal, debido a que las propiedades sedantes y amnésicas pueden exacerbar las alteraciones cognitivas de estos pacientes. Y en general, pues condiciones médicas como los trastornos miopáticos graves, las enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC, hay muchísima probabilidad de que las propiedades relajantes musculares de estos ansiolíticos, especialmente de las benzodiazepinas, exacerben las enfermedades. Entonces aquí tampoco. Vamos con los barbitúricos, los cuales se clasifican según el criterio de inicio y duración de su acción terapéutica, de la siguiente manera. Primero, tenemos los de duración prolongada, entre los cuales se encuentran el fenobarbital, el mefobarbital, son aquellos cuya acción se prolonga por más de 6 hasta 12 horas. Los de duración intermedia tienen un efecto de hasta 6 horas y entre estos vamos a encontrar el amobarbital, probarbital y albobarbital. Además el pentobarbital. Dentro de los de acción corta, los cuales inician su acción en un tiempo menor o inferior a las 3 horas, vamos a encontrar el secobarbital y ciclobarbital y se emplean como hipnosedantes
y pierden la efectividad luego de su uso continuo durante 2 semanas. Los de acción ultracorta son aquellos cuya acción inicia en minutos y dura hasta 3 horas, entre los cuales tenemos por ejemplo tiopental y tiamital. Los barbitúricos han sido reemplazados por las benzodiazepinas en la práctica médica de rutina, por ejemplo en el tratamiento de la ansiedad y el insomnio, principalmente porque las benzodiazepinas son mucho menos peligrosas en sobredosis. Actualmente los barbitúricos de acción breve se usan principalmente en la anestesia. El prototipo de agente que se usa de este modo es el pentobarbital. Hay un barbitúrico de acción prolongada, el fenobarbital, que se sigue utilizando en algunos lugares para el manejo del estatus epiléptico, el tratamiento de la epilepsia y como tratamiento a corto plazo del insomnio. Barbitúricos normalmente se encuentran en desuso, pero estos tienen una administración por vía oral, en donde se absorben de manera rápida y probablemente completa. Su acción va a variar alrededor de 10 a 60 minutos según el fármaco y la presentación que tenga, y tienden a retrasarse con la presencia de alimentos en el estómago. Por otro lado, la vía endovenosa normalmente se reserva para tratar ese estado epiléptico como el fenobarbital sódico o también para inducir la anestesia general, para conservarla o incluso con ambos objetivos como el tiopental o el metoexcital. Cabe resaltar que los barbitúricos se distribuyen ampliamente en el cuerpo y cruzan con facilidad esa placenta. Es así como altamente los liposolubles, entre los que sobresalen los utilizados para inducir la anestesia, son objetos de redistribución después de su inyección intravenosa. Esta captación por los tejidos menos vascularizados, en particular los músculos y la grasa, hace que disminuya la concentración de barbitúricos en el plasma y en el cerebro, con excepción del fenobarbital. Solo cantidades insignificantes de los barbitúricos se excretan sin cambios. Ahora, las principales vías metabólicas implican la oxidación por enzimas hepáticas para formar alcoholes, ácidos y cetonas, que aparecen en la orina como conjugados glucurónidos. La tasa global del metabolismo hepático en humanos va a depender del fármaco individual, pero suele ser lenta. Sin embargo, las semillidas de eliminación del secobarbital y el pentobarbital oscilan entre 18 y 48 horas en diferentes personas o individuos. La semivida de esta eliminación del fenobarbital en humanos es de 4 a 5 días y la dosificación múltiple con estos agentes puede conducir a un efecto acumulativo. Ahora, hablando de la farmacodinámica, los barbitúricos se van a unir a componentes moleculares del receptor GABA en las membranas neuronales del sistema nervioso central. Este receptor, que funciona como un canal de iones de cloruro, es activado por el neurotransmisor inhibitorio GABA. Sin embargo, cabe resaltar que se van a unir a múltiples isoformas del receptor GABA, pero en sitios diferentes a aquellos con los que interactúan las benzodiazepinas. Ahora, los barbitúricos también facilitan las acciones del GABA en múltiples sitios del sistema nervioso central, pero a diferencia de las benzodiazepinas, parecen aumentar la duración de las aperturas de los canales de cloruro controlados por el GABA. Por otro lado, estos barbitúricos son menos selectivos en sus acciones que las benzodiazepinas, porque también van a deprimir las acciones del neurotransmisor excitador ácido glutámico mediante la unión al receptor AMP. Con respecto a los barbitúricos, tienden a causar efectos secundarios a nivel del sistema nervioso central, sistema cardiovascular y respiratorio. Efectos en el sistema nervioso central. Producen una depresión de este dependiendo de la dosis, que va desde la sedación hasta la anestesia general, cuando esta se administra como inyección en bolo. Efectos cardiovasculares. La disminución de la presión arterial sistémica es un efecto adverso asociado con la administración de barbitúricos para la inducción de la anestesia, y este se debe a un principio a la vasodilatación periférica. Efectos respiratorios. Los barbitúricos son depresores respiratorios debido a que conducen una disminución de la ventilación por minuto a través de la reducción de los volúmenes distales y la frecuencia respiratoria. En lo que respecta a la intoxicación por barbitúricos, tenemos que el paciente se debe hospitalizar y el médico brindará un tratamiento sintomático, incluyendo, pero no limitado a, forzar el vómito en los pacientes si este se encuentra consciente. En caso de que el paciente esté desmayado, pues se recomienda proceder con el lavado gástrico y se debe prestar suma atención a mantener las funciones cardiovasculares, respiratorias, renales normales y el equilibrio de electrolitos. El carbón activado se puede usar para la intoxicación por barbital en cualquier momento, y los medicamentos también se pueden eliminar mediante hemodiálisis y alcalinización de la orina.
Pacientes, incluidos niños, que toman más de 10 miligramos por kilogramo de medicamento y están dentro de una hora después de haber tomado el medicamento, se recomienda administrar carbón activado por la vía oral o nasal. Y si es necesario, se puede reutilizar este carbón activado. Puede prevenir la absorción de fármacos y promover su eliminación. Para pacientes en coma o pacientes graves con ruidos intestinales irregulares o que desaparecen, se recomienda administrar perfusión sanguínea con carbón activado. Fármacos análogos de las benzodiazepinas o fármacos Z vamos a encontrar Zolpidem, Zopiclona y Saleplon. Ya sabemos por qué se llaman fármacos Z. Los tres tienen una vida media ultra corta, es decir, de máximo 4 horas, y un tiempo de acción también de máximo 5 horas, también ultra corto, al igual que el inicio de su acción, que es inferior a 2 horas. Y por otro lado, dentro de sus indicaciones vamos a encontrar su uso como hipnótico, y sobre todo dentro de los casos de insomnio grave que resulta incapacitante. Funciona reduciendo la incidencia de despertares nocturnos, lo cual tiene como consecuencia positiva la mejoría de la calidad del sueño. Vamos a continuar con sus demás características. Al hablar de la farmacodinámica del Zolpidem, se ha demostrado mediante algunos estudios experimentales que este posee efectos sedantes a dosis más bajas que las que se requieren para que dé un efecto anticonvulsivante, miorrelajante o ansiolítico. Estos efectos están relacionados con una acción agonista específica en los receptores centrales que pertenecen al complejo del receptor macromolecular GABA-omega, que es BZ1 y BZ2, que van a modular la apertura de los canales ion-cloro, como lo habían explicado mis compañeros. De manera más exacta, el Zolpidem va a actuar principalmente sobre los subtipos de receptor omega BZ1. Como médicos es importante saber que tras la administración oral, la biodisponibilidad del Zolpidem es alrededor del 70%, alcanzando el máximo de concentración plasmática entre media hora y 3 horas tras la ingesta. La farmacocinética es lineal, el grado de unión a proteínas plasmáticas es de alrededor del 92% y la vida media plasmática de eliminación es aproximadamente de 2 a 4 horas. El Zolpidem se excreta en forma de metabolitos inactivos, principalmente en la orina y en las heces. En sujetos ancianos, el aclaramiento por lógicas razones está reducido y en pacientes con insuficiencia renal, tanto dializados como no, existe una moderada reducción del aclaramiento. Con respecto a los análogos de las benzodiazepinas o compuestos Z, debido a la especificidad de su mecanismo de acción, se puede decir que estos medicamentos presentan menor incidencia en efectos colaterales, pero dentro de algunos efectos podremos encontrar cefalea, mareos, somnolencia, náuseas y diarreas. Con respecto al manejo de los efectos adversos del Zolpidem, al igual que los ansiolíticos anteriormente mencionados, se deberá dar tratamiento a los síntomas y tratamiento de soporte general. Junto a medidas para lo que es la disminución de su absorción, se deberá inducir el vómito o lavado gástrico. Este lavado gástrico se dará solo poco después de la ingesta y en el plazo de 1 hora. Y en caso de intoxicaciones potencialmente graves, se deberá administrar carbón activado y laxantes. Cuando se observan síntomas graves, puede considerarse la utilización del flumazenil, aunque debido a su corta vida media de eliminación, será necesario un estrecho control de este medicamento. Además, los síntomas de abstinencia deben ser tenidos en cuenta. Se debe tener bien claro que el Zolpidem no es dializable. Si hablamos de la farmacodinámica del Saleplon, este es un agente hipnótico que parece actuar como agonista de los receptores benzodiazepínicos de tipo 1, que son los BZ1. La acción sobre este receptor es capaz de modular el funcionamiento de este complejo, potenciando la acción neuroinhibitoria del GABA. Esto ya lo hemos escuchado muchas veces, porque el Saleplon guarda una estrecha relación farmacológica con la Zopiclona y el Zolpidem. Actúan de la misma manera y en alguna menor medida actúa igual que nuestras amigas benzodiazepinas. Es importante resaltar que el Saleplon reduce el tiempo de conciliación del sueño e incrementa la duración del sueño durante la primera mitad de la noche, y la Zopiclona acorta el tiempo para el comienzo del sueño y reduce la incidencia de despertares nocturnos, con lo que aumenta la calidad del sueño y del despertar de la mañana. Son muy parecidos, por eso es que hacen parte de la familia de los fármacos Z. Este medicamento tiene una absorción rápida y casi completamente después de la administración oral, y las concentraciones pico se alcanzan en aproximadamente 1 hora. Normalmente se absorbe el 71% de la dosis administrada de manera oral. Este Saleplon también va a experimentar un metabolismo presistémico, que da como resultado una biodisponibilidad absoluta del 30% aproximadamente. El Saleplon, además de esto, es un medicamento lipofílico, con un volumen de distribución después de la administración intravenosa de aproximadamente 1,4 litros por kilogramo. En lo que respecta a la unión a proteínas plasmáticas in vitro, se cree que es de aproximadamente un 60%,
lo que sugiere un riesgo pequeño de interacción con fármacos debido a la unión de este a proteínas. Al hablar de su metabolismo, el saleplón se va a metabolizar inicialmente mediante la aldehído oxidasa a la forma 5-oxosaleplón. Además, el saleplón es metabolizado por el citocromo P450-3A4 a la forma desetilsaleplón, que posteriormente se metaboliza por la aldehído oxidasa a la forma 5-oxodesetilsaleplón. Los metabolitos se metabolizan posteriormente por conjugación mediante glucuronidación. Todos los metabolitos del saleplón son inactivos, sus concentraciones plasmáticas van a aumentar de manera lineal con la dosis y no muestran ningún signo de acumulación después de la administración de 30 miligramos al día. Tiene una semivida de eliminación de aproximadamente 1 hora y se excreta principalmente en la orina y en las heces. Para el manejo de los efectos adversos del saleplón, además de un lavado gástrico inmediato, se deben administrar líquidos intravenosos según sea necesario. Los estudios sugieren que el flumazenil es un antagonista del saleplón, sin embargo no hay ninguna experiencia previa a la comercialización clínica con el uso del flumazenil como antídoto para esta sobredosis por saleplón. La sopiclona tiene una absorción rápida, siendo su biodisponibilidad de más del 75%. Sus concentraciones plasmáticas máximas son alcanzadas en menos de 2 horas y se elevan aproximadamente a 30 y 60 nanogramos por mililitro después de la administración de 3,75 y 7,5 miligramos respectivamente. Cabe resaltar que la absorción no es modificada por la alimentación ni por la repetición de las dosis. Además, se distribuye rápidamente a partir del compartimiento central. La semivida de distribución es de 1 a 2 horas. Su unión a las proteínas plasmáticas es débil, alrededor del 45% y no saturable. ¿Eso qué significa entonces? Que debido a ello existe poco riesgo de interacciones con otros fármacos. La semivida de eliminación plasmática es de alrededor de 5 horas y además de eso, la sopiclona es eliminada por biotransformación hepática a través de las isoenzimas CYP3A4 y el CYP12-8. Sus vías metabólicas principales son la oxidación, la desmetilación y la descarboxilación oxidativa. Los metabolitos son excretados por la orina y los productos descarboxilados son eliminados como dióxido de carbono por vía pulmonar. Y como dato curioso, en los ancianos la biodisponibilidad de la sopiclona aumenta un 94% y la semivida de eliminación se prolonga aproximadamente 7 horas. En el caso de sobredosis por sopiclona, se deben tomar las medidas habituales: un ingreso a una unidad de cuidados intensivos, control de los parámetros respiratorios y cardiovasculares y, en caso de que se necesite, infusión de soluciones adecuadas. Si ha pasado menos de 1 hora desde la sobredosis, se provocará el vómito si el paciente está consciente. De lo contrario, se llevará a cabo un lavado gástrico con conservación de las vías aéreas. Si la sobredosis ha tenido lugar antes, puede administrarse carbón activado. Puede usarse el flumazenil para diagnosticar y o tratar una sobredosis intencionada o accidental. El antagonismo del flumazenil puede provocar alteraciones neurológicas como calambres y la hemodiálisis no es efectiva debido al gran volumen de distribución de la sopiclona. Entre el grupo de otros fármacos destinados como ansiolíticos vamos a encontrar la tifoxina y el cannabidiol, los cuales tienen como indicaciones el tratamiento de los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada en los adultos y además las manifestaciones psicosomáticas de esto, como las que se presentan a nivel cardiovascular y neurodegenerativas. Hablando de la farmacocinética del cannabidiol para uso médico, esta va a tener una presentación en forma líquida oleosa y su administración va a ser por vía oral. Por su liposolubilidad puede absorberse rápidamente por la mucosa y evitar el metabolismo del primer paso en el hígado. Aunque un porcentaje de esa dosis tiene absorción oral, también podría producirse mediante dispositivos como parches o aerosol. Después de una dosis oral, el tiempo para la concentración plasmática máxima es de 4 a 5 horas y la concentración plasmática va a aumentar cuando se administra después de una comida alta en grasas. La vida media se estima en 10 a 17 horas y la vida media de eliminación es de 60 horas aproximadamente. La farmacodinámica del cannabidiol va a actuar a través de los receptores 5-HT1A, es decir, receptores serotoninérgicos del tipo A1, que se van a encontrar en el sistema nervioso central y en el tracto gastrointestinal. Ahora, estos al momento de actuar van a tener un efecto ansiolítico, relajante, normalizador del humor, antidepresivo y regulador del sueño.
Bien, la farmacodinamia de la tifoxina va a tener un mecanismo en el que va a potenciar la función de los receptores GABA por un efecto alostérico directo y por un mecanismo indirecto que va a involucrar la activación de esos receptores periféricos benzodiazepínicos. Por ende, puede producir sus efectos ansiolíticos a través de un mecanismo dual al unirse directamente a los receptores GABA y a la proteína translocadora mitocondrial, lo que va a resultar en aumentos en los neuroesteroides endógenos. Como la tifosina y el cannabidiol, suelen causar anemia, disminución del apetito, diarrea, infección, elevación de las transaminasas hepáticas relacionadas con la dosis, erupción cutánea, fatiga, depresión del sistema nervioso central, es decir, somnolencia y letargo, además de malestar general, insomnio y trastornos del sueño. Bueno, en otros fármacos como la tifoxina y el cannabidiol, el manejo va a ser muy parecido como en otros medicamentos ya mencionados y utilizados para el tratamiento de la ansiedad. En pacientes conscientes y con sintomatología leve se debe de tratar los síntomas, los cuales van a ir desde somnolencia, sensación de fatiga, dolor de cabeza, náuseas, hasta una frecuencia cardíaca disminuida e incluso la hipotensión. Se debe intentar establecer la cantidad de medicamento ingerida y se procede con los principios de manejos por intoxicación, que van desde evitar la absorción del fármaco por medio de un lavado gástrico. También podemos encontrar el favorecer la absorción del tóxico mediante carbón activado, favorecer la eliminación del tóxico y esto se da alcalinizando la orina o promoviendo la diuresis, y por último antagonizar el tóxico mediante antídotos y si se tiene algún antídoto específico para el agente tóxico ingerido.